Muy buenas noches con todos. A continuación les voy a leer algo de uno de los autores más grandes que yo conozco de los Estados Unidos, que se llama Dennis Prager. Es un judío que ya tiene más de 70 años, cerca de 80 creo que tiene, y bueno, es un hombre tan sabio. Yo me he visto cientos de conferencias de él que tiene en Estados Unidos, no solo conferencias, podcast y entrevistas que le han hecho. Y bueno, él nos habla bastante de la felicidad y la infelicidad. Y una de las fuentes más grandes de la infelicidad, de no sentirse feliz, es la victimización. Y ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, actualmente las mujeres son mucho más infelices de lo que eran las madres, las abuelas de ellas. Las investigaciones científicas dicen esto. Estas investigaciones las sacan de países desarrollados. En el Ecuador y en Latinoamérica estos números podrían ser un poco diferentes. Pero al mismo tiempo nos puede dar una idea de la felicidad y la infelicidad de los seres humanos. También las personas más infelices actualmente son los integrantes de estos del LGBTIQ, más letras que hay. Y porque muchos de ellos, este grupo de seres humanos tienen una tasa de suicidio del 40%, o sea, de cada 100 se matan 40. Y ni los judíos cuando estuvieron en los campos de concentración nazi no se suicidaban en ese número, creo que eran del 14 al 15% que se suicidaban en esos campos de concentración. Imagínense, los LGBTIQ más tienen una tasa de suicidio más que el doble de los judíos que estaban en el campo de concentración. Y muchas de esas causas vienen por la victimización. Les voy a leer lo que escribe Dennis Prager. La alegría de la victimización deja algunas reglas claras sobre la felicidad. Uno, es que no puedes ser feliz si tu identidad principal es la de una víctima, incluso si realmente lo eres. Hay una serie de razones. Las personas que se consideran víctimas no se ven a sí mismas con el control de sus vidas. Todo lo que sucede en sus vidas le sucede a ellos, no por ellos. Las personas que principalmente se consideran víctimas ven el mundo como injusto, para ellos en particular, así como el joven estudiante que siempre se ve a sí mismo como alguien que está siendo molestado o es un alma infeliz. También lo es la persona que lleva esa actitud hasta la edad adulta. Las personas que se consideran a sí mismas principalmente como víctimas son personas enojadas y con una disposición enojada hace que la felicidad sea imposible. Las personas que han optado por considerarse víctimas no pueden permitirse disfrutar la vida. Este escrito es muy maravilloso. Esto lo dice este autor, Dennis Prager, que es un autor judío de Estados Unidos maravilloso. Y bueno, le estaba diciendo la tasa de suicidio del 40% y todo eso. Bueno, no hablemos de esto en este video no voy a hablar de ellos, pero sí tendré videos futuros que voy a hablar de ello. Si se dan cuenta, ahora, ¿cómo los políticos pueden ganar poder político en la vida de los seres humanos? O en nuestro país, o en la vida de las personas de los países latinoamericanos. ¿Cómo los políticos pueden ganar poder en la vida de nosotros? Pues haciéndonos víctimas, diciendo que todo es culpa de un ente exterior, de alguien más, que no es culpa tuya. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las personas más infelices, las personas con más trastornos de ansiedad, depresión, sobre todo la depresión, es muy importante que ustedes entiendan que la depresión actualmente está volviéndose una pandemia. O bueno, no una pandemia, digamos, una epidemia. Y muchas personas sufren de depresión. ¿Pero por qué? Porque ellos creen que la vida les pasa a ellos y que no ellos son los creadores de su propia vida. Y esto es algo que yo aprendí mucho de los gringos cuando viví en Estados Unidos. Los gringos tienen esta idea muy intrínseca dentro de ellos. Obviamente hace unos 20 años o
15 años cuando estaba yo allá, 30 años, bueno, no 30 años, no, 22 años cuando llegué allá, atrás. Y ahora todo está volteándose, todo está sucediendo de una diferente manera. Ahora todo el mundo cree que todo el mundo exteriormente a él o a ella es causante de la infelicidad en su vida, y no es así. Los seres humanos no fuimos diseñados para ser criaturas felices. Los seres humanos somos diseñados y todo ser vivo en el planeta fue diseñado para ser un ser que sobreviva, un ente que sobreviva, para que de esa manera podamos perpetuar nuestra especie, que es lo más importante, porque si no ya nos hubiéramos extinguido, obviamente. Entonces, si tú te ves víctima y crees que los demás son responsables de tu infelicidad, créeme que tú no puedes cambiar absolutamente a nadie. En el caso de que hayas tenido una relación con una mala persona, cosa que me ha pasado a mí, no mucho, pero bueno, sí me ha pasado, cuando era más joven sobre todo, y tú crees que la otra persona que estuvo contigo es la causante de tu infelicidad, entonces eso nunca te va a funcionar. ¿Por qué? Porque tú no puedes cambiar a la otra persona. Tú no puedes hacer absolutamente nada para que esa persona sea totalmente diferente y se adapte a ti y quiera cumplir tus caprichos. No es así. Si tú te das cuenta y te pones a analizar, bueno, yo tal vez en esta relación me equivoqué en esto, cometí este error, tal vez debía haber reaccionado de esta manera, tal vez debía haber hecho esto, me equivoqué. Y muchas de las veces la religión nos dice a nosotros que tenemos que perdonar a los demás. Y bueno, esto es difícil. Yo tengo personas en mi vida que tampoco bueno, se puede decir que no he perdonado. Es extremadamente difícil perdonar a un ser humano porque te recuerdas todo lo que te hicieron, las cosas malas que pasaron en tu vida debido a esa persona y todo eso. Bueno, personalmente no les voy a hablar cosas personales mías, porque no entran al caso, no es bueno que yo ande ventilando eso. Pero la religión o todas las religiones recomiendan al ser humano que perdone. ¿Por qué? Porque el perdón te libera a ti como persona. Entonces, yo cuando estaba en el colegio, estaba en la escuela, eh, los profesores nos hacían a nosotros responsables y decían, es tu culpa que sacaste mal en esta prueba, es tu culpa que sacaste mal en el deber, es tu culpa, todo era culpa de uno. A veces exageraban, sí, pero es mejor que exageren a que nos victimicen. Ahora en nuestro sistema educativo de educación en el Ecuador y me imagino que en toda Latinoamérica es así, porque, bueno, esto lo copiamos de Estados Unidos. Todas las ideas buenas y malas son copiadas de allá porque es la cultura dominante de este planeta. Nos entra por la música, por las películas, por las redes sociales, por los famosos de ese país. Toda esa cultura se penetra a nosotros. Y además, como somos occidentales, también como ellos, o sea que nuestra cultura viene de la parte lógica, de la parte material de Grecia y de la parte religiosa, espiritual, nos viene de Roma. Igual Estados Unidos es lo mismo, entonces toda esa victimización y estos espacios seguros que hay en las universidades, sobre todo de Harvard, Stanford, Yale, MIT, imagínense esas universidades donde están yendo los estudiantes de los hombres más ricos del mundo, que tengan espacios para estos estudiantes, diciendo que para que se sientan seguros, diciendo que son víctimas de la sociedad. Imagínense. ¿Qué dirían pues los que están en Ucrania o los niños de África o los mismos pobres paisanos en Guayaquil o en la costa ecuatoriana que están inmensos, no inmensos, que están inmergidos, creo que es. No me acuerdo la palabra, que están sufriendo esta hora de violencia. Están sufriendo esta ola de violencia, entonces imagínense qué podrían decir ellos de víctimas si estos estudiantes de esas grandes universidades, las más caras y más famosas del mundo, piensan eso.
Entonces todo eso nos ha llegado a nosotros. Y es por eso que ahora el sistema educativo nuestro trata a los estudiantes como víctimas. Todo es culpa del profesor. Si no aprenden inglés, es culpa de la profesora de inglés o del profesor de inglés. Si les va mal en una materia, es culpa del profesor. Antes tenían hasta 13 oportunidades de pasar el año, creo que era supletorios, gracia, remedial, o era remedial, supletorio, remedial, gracia, algo así es. Ya ni me acuerdo porque hace años era profesor, ahora años que no he sido profesor. Bueno, en el sistema educativo, de ahí, de clases particulares de inglés o de ayuda a personas, sí, sí lo he hecho. Y bueno, entonces, por eso es que la ansiedad, la depresión, la infelicidad en el ser humano está siendo más prominente. ¿Y qué más quieren estas empresas farmacéuticas? ¿Qué más quieren los psiquiatras? Bueno, es bueno los psiquiatras, son buenos, pero ustedes se dan cuenta, los psiquiatras con los medicamentos tratan de corregir los síntomas y te hacen dependiente de esos medicamentos. Te hacen como un drogadicto, digamos. ¿Por qué? Porque no es tú el que está cambiando, sino un químico está influyéndote a ti para que cambies o te sientas un poco mejor. Si ustedes se dan cuenta, las enfermedades mentales están en aumento en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque somos víctimas. Nos dicen por las películas, la televisión, si eres mujer eres víctima. El patriarcado. Si eres un gay o una lesbiana eres víctima porque los heterosexuales y todo. Y en este momento estamos en la mejor época de toda la humanidad. Si sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, si las personas de hace 100, 200, 300, si las personas de hace 10, 15 años atrás nomás sobrevivieran y vieran cómo es el mundo, se asustaran y vieran la facilidad y la comodidad y las oportunidades que tenemos ahora, hoy en día. Pero al mismo tiempo, el cerebro del ser humano está enfocado siempre a lo malo. ¿Y por qué lo malo es lo que se enfoca siempre el cerebro? ¿Por qué? Porque lo malo te puede matar. Y eso impediría que nuestros genes estén aquí. ¿Por qué? Porque nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y miles de generaciones atrás tenían que enfocarse en lo malo para poder sobrevivir. Los genes de esos individuos que no se enfocaron en lo malo no están aquí y no se pudieron reproducir. No lo tenemos nosotros. Por eso que el ser humano se enfoca siempre en lo malo y en eso se aprovechan las noticias, las redes sociales, así como lo decía Jesucristo. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Por eso el juzgar es lo peor que puede hacer un ser humano. Y bueno, yo he caído en ese pecado millones de veces, digamos. Ya tengo 41 años y bueno, no millones de veces, pero sí hacer unas decenas de miles de veces. Y es fácil, fácil criticar a los demás y bueno, ponernos a reflexionar y decir, bueno, estoy equivocándome, estoy cometiendo errores en esto. Ahí es cuando yo empiezo a tener un poco de control de mi vida. Y ahí es cuando dejo de ser víctima y ahí es cuando puedo ser un poquito más feliz, porque siento que yo tengo control de mi vida. Los que están en la cárcel, por ejemplo, se sienten muy infelices. ¿Por qué? Porque no tienen el control de su vida. Todo lo de ellos es casi todo controlado. Y no solo eso, sino que hasta su libertad está siendo controlada. Entonces, si queremos ser más felices, tenemos que dejar de ser víctimas. Recuerden, 40% de suicidios de la comunidad LGBTIQ. ¿Por qué? Porque todo el mundo les dice a ellas que son víctimas. Y bueno, estamos en la mejor época. En la antigüedad, a personas que tenían ese problema hasta las asesinaban. Ahora ya no ocurre eso. Entonces están en la mejor época. No tenemos que creer lo que nos dicen las noticias, las redes sociales, estas grandes empresas, solamente para que compremos sus productos y sus pastillas y sus medicamentos y para de esa manera hacernos más dependientes de ellos. Muchas gracias por haberme escuchado y bueno, si tienen algún tipo de pregunta para mí, yo tengo sesiones de terapia de 15, 30 y 60 minutos. Los pagos los puedo recibir por transferencia bancaria y también si están exteriormente hablando en otros países, los puedo recibir por PayPal o también por Payphone. Los costos en eso son un poquito más altos debido a las comisiones que me cobran a mí,
Muchas gracias, que les vaya bien.